En el último video estuvimos hablando acerca de Daniel en el foso de los leones, donde dice la palabra del Señor que Dios mandó a su ángel a cerrar la boca de los leones y no permitió Dios que Daniel fuera devorado por estas bestias. Sin embargo, damos gracias a Dios en este día porque sabemos que Dios ha guardado a sus hijos desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy. Damos gracias a Él porque hasta el día de hoy Dios nos guarda, Dios nos tiene en el hueco de su mano, Él es nuestro protector, Él es nuestro guarda, Él es nuestra ayuda. Es una bendición, amados hermanos, poder llevar a cabo este video donde seguiremos hablando acerca de este gran profeta de Dios, donde podemos ver que Dios siempre respaldó la vida de Daniel y cómo hizo cambiar la mentalidad de los reyes bajo los cuales Daniel estaba en su dominio. Cómo los reyes pudieron cambiar su mentalidad por ese profeta, por lo que el profeta hablaba. El rey Darío, que fue el que hizo el decreto cuando Daniel fue echado al foso de los leones, este reconoció, hermano, que el Dios de Daniel era un Dios de poder. La palabra del Señor en Daniel capítulo 6, verso 25 al 28 dice: Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amados hermanos, damos gracias a Dios porque podemos llevar a cabo hoy este video. Mandamos un saludo, un abrazo, y esperemos que este video siga siendo de ayuda para poder aprender y poder instruirnos en la palabra de Dios. Podemos darnos cuenta, hermanos, que el rey Darío cambió su mentalidad. No cabe duda, hermano, que el rey Darío quedó profundamente impresionado por el Dios de Daniel. Él no tenía ninguna duda, hermano, sobre el milagro ocurrido en aquella noche. Y por eso notamos, hermano, un cambio asombroso en él. Aquel que antes había exigido ser tratado como un Dios, ahora, hermano, promulga un nuevo edicto, muy diferente al edicto anterior, para que todos sus súbditos en su reino teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Esto nos recuerda, hermano, los edictos anteriores por Nabucodonosor, aunque quizás no implique una fe personal por parte del rey Darío, pero sí se manifiesta, hermano, una impresión grande ante el poder del Dios de Daniel. Tal vez el rey Darío no tenía una fe bien plantada en Dios, pero lo que él pudo ver es que Dios sí era real, que el Dios de Daniel era un Dios viviente. Notemos, hermano, que da testimonio de que el Dios de Daniel es un Dios de poder, un Dios viviente y eterno. Es un Dios vivo, es un Dios poderoso, que se manifiesta en el momento justo. Tal vez el profeta Daniel confiaba en Dios y pensaba que Dios lo iba a librar, tal vez de la acusación, tal vez del juicio, pero todo eso se llevó a cabo, fue acusado, incluso fue a dar al foso de los leones. En el último momento Dios estaba ahí y Dios le libró. Ahora veremos, hermano, algo breve, hermano, del sueño y de las visiones de este profeta, del profeta Daniel. Este hombre comienza a describir todo lo que le fue revelado en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Esto quiere decir, hermano, que este capítulo que sigue
no está en orden cronológico al anterior, donde ya el reino babilónico había sido conquistado por Ciro el persa. Vamos a regresar años atrás, donde el rey Belsasar estaba al mando de Babilonia. Nos encontramos con Belsasar nuevamente, uno de esos reyes babilónicos descendientes de Nabucodonosor, que encontramos en el capítulo 5 de la palabra de Dios. Y puesto que se trata del primer año de su reinado, esto quiere decir que estaríamos aproximadamente sobre el año 553 a.C. Notemos también, hermano, que esta fue la primera visión directa que tuvo Daniel. Hasta este momento, lo que hemos hablado, lo que hemos visto, constituye en interpretar los sueños y visiones de los monarcas babilónicos. Hasta este momento hemos hablado solamente de esto. Era que Daniel era un instrumento para poder interpretar los sueños de los reyes. Pero a partir de este momento, hermano, eso va a cambiar, donde la narración ahora del profeta Daniel se convierte en un relato autobiográfico de lo que él vivió, de lo que él vio, de las visiones que él tuvo. En cuanto a la diferencia, hermano, entre sueños y visiones mencionadas aquí, entendemos que ambos tienen el mismo nivel de inspiración divina. Tanto los sueños de los reyes como las visiones de Daniel, era Dios, hermano, que se manifestaba de tal forma que él siempre estaba en el asunto, y quizás la única diferencia consistiera en que Daniel estuviera despierto o estuviera dormido, consciente o inconsciente cuando él la recibió. Aunque también pudiera ser que ambos términos, hermano, fuera el momento donde Daniel se encontraba, inconsciente o de forma consciente, de forma inconsciente. Estoy hablando que puede estar despierto, que pudo haber estado dormido. A Daniel el sueño le pareció muy importante, de tal forma que le puso por escrito inmediatamente, algo que no había hecho con las palabras de los reyes. Contradice las teorías sobre la transmisión oral de las profetas. Dios les daba el mensaje a los profetas y el profeta iba y daba el mensaje. Sin embargo, Daniel en esta ocasión lo escribió. Antes eran dadas antes de ser escritas. En esta ocasión Daniel la escribió antes de que fuera dada. Vamos a ver esta visión que tuvo Daniel, la visión que tuvo en el capítulo 7 acerca de las 4 bestias. Mucha gente habla acerca de esto, mucha gente le inquieta conocer acerca de todas estas cosas que habló en profecía el profeta Daniel. Hoy vamos a verlo, hermano, en Daniel capítulo 7, verso 1 al 8, lo que dice la palabra de Dios. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas tomaron manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba a un costado más que el otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado el dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba
y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente a todas las bestias que vi ante ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Recordemos el final de esto que acabamos de leer, hermano, que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Lo que Daniel estaba observando, hermano, y la primer bestia que vio como león y que tenía alas de águila, no cabe duda de que las bestias que Daniel estaba observando en el sueño deben ser interpretadas de una forma simbólica, dado, hermano, el hecho de que los animales descritos no corresponden a ninguna especie conocida. En cuanto a la primer bestia, vemos que combinaba la fuerza del león con la velocidad del águila. En el mundo secular, el león es considerado como el rey de la selva, mientras que el águila lo es entre las aves del cielo. Esta bestia representaba el imperio babilónico. La primera bestia que veo, Daniel, representa al imperio babilónico, hermano, que en su momento de gloria obtuvo un gran poder. Podemos encontrar leones con alas a las puertas de Istar, de la antigua ciudad de Babilonia. Pero lo que a nosotros nos interesa sobre todo es que ambos animales fueron usados por los profetas como símbolos de Babilonia, como podemos ver en Jeremías, en el capítulo 49, verso 19 al 22. El profeta lo observó también y dice la palabra del Señor: y he aquí que como león subirá de la espesura del Jordán, entre la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí y quién me reemplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo de Jehová, que ha acordado sobre Edom, y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente los más pequeños de su rebaño los arrastrará y destruirán las moradas con ellos. El estruendo de la caída de la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí que como águila subirá y volará, y extenderá sus alas contra Borra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustia. Esto, hermano, no era más que otra cosa más que Babilonia tomando el dominio y el control prácticamente, hermano, de la tierra, de todo ese lugar que pudieron conquistar. Se convirtió, hermano, en un imperio fuerte, en un imperio poderoso, y esto es lo que describe la palabra de Dios. El profeta Daniel se refiere a Babilonia, que es la primer bestia que acabamos de nombrar. Una combinación entre león y un águila, un león con alas de águila. Decíamos, es algo simbólico, simplemente representa la fuerza, el dominio, la autoridad, ya que estos animales podrían ser, en la cultura griega, pudieran ser algo mitológico, o parte de la mitología de ellos, algo que es un mito, que no existe. Por eso aquí decimos que es un símbolo, hermano, de lo que iba a ocurrir o que estaba ocurriendo en la tierra en ese momento. Luego, mientras miraba a Daniel, hermano, las alas fueron arrancadas de esta bestia, y fue levantada del suelo y se puso derecha, firme sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esa autoridad que tenía, hermano, dice que le fueron arrancadas las alas y fue levantada del suelo y se puso firme sobre los pies de manera
de hombre y le fue dado corazón de hombre. Hubo una persona, probablemente, hermano, se refiere al periodo en que la locura del rey Nabucodonosor, descrita en el capítulo 4, estaba haciendo efecto. Actuaba como una bestia. Aunque después de reconocer al Dios del cielo, recordemos que Nabucodonosor recobró su dignidad. En todo caso, hermano, aunque esto sirve para identificar el imperio babilónico al que estaba refiriéndose, de ningún modo debemos pensar que hubo un momento en el que éste llegó a humanizarse. Vamos con la segunda bestia, semejante a un oso. La siguiente bestia que vio Daniel se asemejaba a un oso. Esta se refiere al imperio medo-persa. El profeta observó también que el oso se alzaba de un costado más que del otro, lo que encajaba, hermano, con el hecho de que aún inicialmente los persas fueron vasallos de los medos. Con el ascenso al trono de Ciro, el persa, esto cambió de tal manera que desde ese momento los persas tuvieron la preeminencia dentro de esta alianza. Esto es lo que indica, hermano, el profeta Daniel. Esta bestia semejante a un oso se refiere al siguiente imperio que había conquistado ahora al imperio babilónico. Eran los medos y los persas, pero dice que uno se inclinó más que el otro. ¿Qué quiere decir esto? Lo que acabamos de nombrar, hermano, es que los persas tuvieron más poder que los medos, ya que fue Ciro, el persa, el que subió al trono. Otro detalle, hermano, que Daniel observó, hermano, ahí hace notar que este terrible oso tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. La figura sugiere una bestia poderosa y cruel, ya que, hermano, estaba triturando con sus dientes, tenía entre su boca, hermano, estas costillas. Y en cuanto a las 3 costillas, parece referirse a los restos de otras bestias o de otros reinos que había conquistado. En este caso deberíamos de pensar que era Babilonia, que era Lidia y que era Egipto. Eran los imperios que estos medos persas habían conquistado. Pero en este reino, hermano, como todos los demás, operaba bajo la autoridad divina. Por eso se le da esta orden: levántate y devora mucha carne. Siguiendo con la metáfora del depredador, Dios le permite seguir conquistando y expandiendo su dominio hasta formar un vasto imperio. Parcialmente, hermano, estaba siendo revelado al profeta lo que iba a acontecer. Era lo que iba a acontecer, hermano, pues los medos y los persas iban a conquistar Babilonia. Esa es la segunda bestia. La tercera bestia dice: otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. El leopardo sobresale por su velocidad en ataque, hermano. Lo que en este caso se ve, hermano, aumenta aún más por las 4 alas en sus espaldas. En este caso representa la monarquía griega. Llegó el momento, hermano, en que los griegos, en su apogeo, bajo el dominio de Alejandro Magno, tomó el control también y comenzó a conquistar. Alejandro Magno fue un conquistador que se caracterizó por la rapidez y el territorio que abarcó en sus conquistas. Él era universal, abarcaba todo, hermano, lo que él veía, él quería conquistarlo. En el año 334 al año 330. Entonces fue muy poquito tiempo, fue rápido para conquistar este conquistador, Alejandro Magno. Logró conquistar el imperio medo-persa, llegando incluso hasta la India. Luego Daniel observa que esta bestia tenía 4 cabezas. A pesar de la enorme extensión que alcanzó el imperio griego bajo el mando de este conquistador, este murió siendo bastante joven, es lo que cuenta la historia, a la edad de 32 años. Después de esto, su reino se dividió, hermano, entre sus generales. Ellos fueron los que llegaron a ser la parte dominante, hermano, de este imperio.
Y una vez más, hermanos, se enfatiza el hecho de que Dios actuaba soberanamente, dirigiendo los grandes avances también de este imperio. Dios también tenía que ver, hermano, notemos la frase, y le fue dado dominio. Esto no quiere decir, hermano, que Dios fuera partícipe de los crímenes o de la crueldad de estos imperios. Simplemente lo que dijimos una vez, que Dios es el que quita y pone reyes. Simplemente Dios entrega la autoridad, entrega el poder, pero a partir de ese momento de que Dios entrega el poder y la autoridad, se vuelve una responsabilidad de aquellos a quienes se entregó el poder, son responsables de sus actos y recae sobre cada persona todos sus hechos, sean buenos o sean malos. Esto de hermano debería de llenar de humildad a los poderosos de la tierra, pero también es un sentido de responsabilidad, puesto que finalmente Dios les va a pedir cuentas de cómo fue usado ese poder que ellos recibieron. Continuamos, hermano, con la cuarta bestia. Esta cuarta bestia, hermano, espantosa y terrible, en gran manera fuerte. Daniel, hermano, no fue capaz de comparar a la cuarta bestia con ningún animal conocido. Lo que dice de ella es que era espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Aquí el profeta Daniel no la describe como algún animal o la apariencia de algún animal. En la visión previa, hermano, que tuvo Daniel, esta bestia corresponde, hermano, a la visión previa que Daniel tuvo en el capítulo 2. No sé si pueda recordar cómo la estatua que vio Nabucodonosor en el sueño, cuando Daniel lo interpreta, esta bestia, hermano, corresponde a las piernas de hierro, a los pies de hierro mezclados con barro. Esta es la parte de aquella estatua, esta bestia. Esto, hermano, se relaciona con el Imperio Romano. Este se caracterizó por su fuerza y organización, pero también por su crueldad y jactancia. Daniel, hermano, continúa su descripción diciendo de que tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi ante ella. Daniel hace notar algunas características adicionales de esta bestia que luego ampliará en su interpretación. Primero observó que tenía 10 cuernos, de los que más tarde aclara que se refería a 10 reyes, pero luego le salió otro cuerno pequeño que llegó a crecer de tal manera que provocó que 3 de los primeros cuernos fueran arrancados. El profeta le intrigó mucho, hermano, el cuerno pequeño, el que se dice que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Se acuerda de lo que leímos al principio? Que hablaba grandes cosas. Pongamos atención en esto, hermano, que hablaba grandes cosas. En realidad, este cuerno pequeño con rostro humano se presenta, hermano, en un punto culminante de la parte de esta visión. Y Daniel pregunta más tarde por su significado. Este imperio llegó a su fin en el siglo XI, pero sigue habiendo numerosos intentos en la época moderna de revivar, hermano, aquel antiguo ideal. Por esta razón, muchos sostienen que esta importante etapa no llegó a cumplirse, sino que volverá a resurgir en los días del fin, siendo escenario de la manifestación del anticristo, la bestia definitiva. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 3 del 1 al 6. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Amados hermanos, la cuarta bestia en la visión de Daniel no es más que otra cosa lo que nombra el libro de Apocalipsis. Es la bestia, el final de los tiempos, hermano. Aquellos 10 cuernos y estos 10 cuernos que se nombran aquí son 10 imperios, 10 reinos que van a ser unidos. Estos 10 reinos saldrá uno de ellos. Todo esto, hermano, que nombra Daniel, hermano, es para enseñarnos a nosotros que ese último reino es el que va a querer conquistar y tomar el dominio del mundo entero. Y es el reino del anticristo, hermano. Es el reino, hermano, que viene en los últimos tiempos a querer gobernar, donde viene una combinación del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio griego, del imperio romano, y el anticristo va a ser una combinación de estos imperios para querer tomar el control del mundo entero. Amados hermanos, esta es la visión de Daniel. Seguiremos, hermano, con la visión del anciano de Días en un siguiente video. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad en esta tarde de poder llevar a cabo este relato, hermano, y damos gracias a Dios por ello. Les mandamos un saludo, un abrazo y que Dios me los bendiga de una manera extraordinaria.